Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. En este tema vas a aprender cómo adelantar o dónde se puede aparcar. Se trata de un tema muy importante, el de las maniobras. Todo lo que aprendas será tiempo ganado a la hora de hacer las prácticas de coche. Te interesa también conocer las maniobras porque pueden suponer una alteración, un cambio de las circunstancias normales del tráfico y provocar situaciones de riesgo para los usuarios, que pueden verse afectados o sorprendidos por ellas. Por ejemplo, lo normal es que sigas adelante por tu carril, pero si paras, ya no estás haciendo algo tan normal, estás haciendo una maniobra, y esto puede sorprender al vehículo que va detrás tuyo. No te preocupes, porque te explicaré cómo realizar las maniobras para que no sean un peligro ni para ti ni para los demás. Por cierto, no hace falta que te diga que el aparcamiento que ves en la foto no es correcto, ¿verdad? Te voy a dar una lista de las maniobras básicas de la circulación que iremos viendo durante los vídeos de este tema. Son 6. 1. Incorporación a la circulación. 2. Desplazamiento lateral. 3. Adelantamiento. 4. Cambio de dirección. 5. Cambio de sentido. Y 6. Parada y estacionamiento. Y de cara al examen es muy importante que sepas que no son maniobras la marcha atrás, que no es una maniobra básica, sino una maniobra complementaria de otra. Por ejemplo, al aparcar puedes usar la marcha atrás. Tampoco se considera maniobra si paras en un semáforo en rojo o un atasco y reanudas la marcha. Tráfico le llama esto detención. Fíjate que en una detención estás haciendo lo normal, lo que se espera que hagas, y por tanto no se considera maniobra. Hay una regla de seguridad que podrás usar en todas las maniobras. Tráfico le llama la regla RSM. R de retrovisor, S de señalizar y M de maniobra. Esta regla te da el orden en el que debes realizar las cosas. Primero mirar. Y con la R te recuerda que no debes de olvidarte del retrovisor. Después, si ves que puedes realizar la maniobra, señalizar, avisando a los demás y solo si has hecho estos dos pasos anteriores, realizar la maniobra. Como ves, es un orden muy lógico y fácil de recordar. Pero nosotros te vamos a dar otro truquillo extra para que nunca te olvides de esta regla y del orden de los pasos. ¡Tachán! Esto es lo que se llama la regla de seguridad en las maniobras. Si te fijas, estas palabras también empiezan por RSM. Empezamos por la R de retrovisor. Antes de señalizar y realizar una maniobra, es necesario observar el tráfico y la vía en todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Deberás comprobar que no pones en peligro al resto de usuarios, tanto por la observación directa, mirando a través de los cristales, como mirando por los espejos retrovisores. Si fueses la niña del exorcista, para mirar hacia atrás te podrías ahorrar los retrovisores, pero como no lo eres, entonces no te quedará otra. ¡Fuera, bicho, fuera! ¡Qué susto! El segundo paso de la regla de seguridad en maniobras es la S, de señalizar. Tras comprobar que puedes realizar la maniobra sin peligro, estás obligado a señalizar, avisar al resto de usuarios de la maniobra que vas a hacer. Ten en cuenta que como norma general, la señalización de una maniobra solo advierte la intención de realizarla, pero no te da ningún derecho a la hora de ejecutarla. Por ejemplo, si quieres cambiar al carril de tu izquierda y justo ahí tienes un coche en paralelo, por mucho que hayas puesto el intermitente, esto no te da ningún derecho. Deberás esperar a que no haya vehículos a tu izquierda para poder cambiar de carril. Como norma general, utilizarás la señalización luminosa. Los intermitentes, la luz de marcha atrás, la de frenado. ¿Y qué pasa si se te han roto los intermitentes? ¿O se te ha fundido la luz de frenado? En ese caso puedes usar el brazo para señalizar. Pero no podemos señalizar de cualquier manera. Las señales hechas con el brazo serán válidas solo si 1. Son perceptibles, son visibles por el resto de usuarios de la vía.
Si haces la señal sin sacar el brazo por la ventanilla, va a ser muy difícil que te vean. Que no hace falta ser el Inspector Gadget o la mamá elástica de Los Increíbles, pero sí que tu señal sea visible por los demás. Y 2. Si se hacen correctamente. Por ejemplo, esto puede quedar muy molón, pero para tráfico no significa nada. Como verás más adelante, hay unas señales determinadas para cada situación que quieras indicar, como girar a la izquierda, derecha, echar marcha atrás, frenar. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Si ves a un vehículo que tiene el intermitente encendido hacia la derecha y con el brazo te indica que quiere girar a la izquierda, ¿qué señal crees que manda? Hazle caso al brazo, porque las señales hechas con el brazo mandan sobre las señales ópticas, siempre que se hayan hecho como toca, que sean perceptibles por los demás y que la señalización sea correcta. Tiene lógica. El brazo lo usaremos solo cuando haya problemas con las señales ópticas y por eso mandará sobre ellas. ¿Y qué maniobras debes señalizar? En general, debes advertir toda maniobra que implique un giro, un desplazamiento lateral o hacia atrás. También cuando quieras inmovilizar tu vehículo o frenar la marcha de manera importante. La señalización óptica deberás mantenerla encendida hasta que finalice la maniobra. Pero, ¿y si en vez de la señalización óptica usas el brazo? Imagínate haciendo todo un giro con el brazo fuera de la ventanilla. Las manos mejor al volante, ¿no? Por eso, con el brazo solo deberás señalizar antes de realizar la maniobra. Y para terminar, tanto si utilizas el brazo como las luces, tendrás que señalizar con antelación suficiente, con suficiente tiempo. Tráfico dice que todo desplazamiento lateral, cambio de dirección o cambio de sentido debes advertirlo pudiendo utilizar la luz indicadora de dirección correspondiente al lado al que vayas a realizar la maniobra, a la derecha o a la izquierda. Vaya manera de liarse para explicar algo tan fácil como que si vas a la izquierda debes poner el intermitente izquierdo y si vas a la derecha, pues el derecho. Pero ¿cómo lo haces si te han roto los intermitentes y tienes que señalizar con el brazo? Si quieres dirigirte a la izquierda, debes poner el brazo en esta posición. Posición horizontal con la palma de la mano extendida hacia abajo. Si vas a ir a la derecha, tendrás que hacer lo mismo, pero sacando el brazo por la ventanilla de la derecha, como en la foto. Un poco incómodo, ¿no? Y aparte, parece poco seguro hacer esto. La forma correcta de señalizar un giro a la derecha es así. El brazo doblado hacia arriba y la palma de la mano extendida. Como los indios cuando saludan. How. Es muy fácil. Si vas para el lado donde puedes sacar el brazo, lo extiendes. Uy. Y si vas al lado contrario, no lo extiendes, sino que lo doblas. Uy. Y para terminar, decirte que estas maniobras de desplazamiento lateral se dejan de señalizar cuando el vehículo ha adoptado su nueva trayectoria. Por ejemplo, si cambias de carril, pones el intermitente y cuando ya has llegado al nuevo carril, quitas el intermitente. Vaya chorrada, ¿no? Pues cuando te cuente los adelantamientos, verás que tiene su importancia. En un adelantamiento, no dejas puesto el intermitente todo el rato, solo mientras cambias de carril. Cuando vas en paralelo al otro vehículo para adelantarle, ahí no tienes que tener el intermitente puesto. Ahora vamos a ver cómo se señaliza la maniobra de marcha atrás. Muy bien, veo que estás atento. Tráfico no considera la marcha atrás como una maniobra. Bueno, sigamos. ¿Cuándo has ido en coche? ¿Has visto a alguien que encienda la luz de marcha atrás? Seguro que no, porque esta luz se enciende automáticamente cuando pones la marcha atrás. Si tu vehículo no dispone de esta luz o está estropeada, podrás señalizar extendiendo el brazo con la palma de la mano hacia atrás. Espera, que me giro para que lo veas bien. Así. Si vas conduciendo por autopista y de repente te encuentras un atasco, vas a tener que frenar mucho o incluso pararte. Tú que tienes el atasco delante lo ves, pero el vehículo que va detrás tuyo puede que no. Y si no se da cuenta te va a pegar un piñazo por detrás.
Siempre que puedas la intención de inmovilizar tu vehículo o de frenar la marcha de modo considerable, deberás advertirla mediante el empleo reiterado de las luces de frenado o bien moviendo el brazo alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos, así. Con el brazo está claro, pero ¿qué es esto de empleo reiterado de las luces de frenado? Cuando tú frenas, se enciende una luz roja en la parte de atrás del coche, la luz de frenado. Pero no se trata de que vayas frenando a trompicones para que se encienda y apague la luz de frenado. Mira, al pisar el pedal del freno, automáticamente se enciende la luz de frenado, pero el coche no empieza a frenar hasta que pisas un poco más el pedal. El truco es pisar un poquito el freno y soltar, pisar y soltar, pisar y soltar, pisar y soltar, pisar y soltar. Así consigues que el de detrás tuyo sepa que vas a frenar, pero sin que tu coche vaya dando trompicones. A ver, si tienes que frenar de golpe para no pegártela, frenas, está claro. Pero si te da tiempo, primero avisa, como hemos visto, al vehículo de detrás y luego ya frenas normalmente. Pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora te recomiendo que hagas las preguntas del test antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo! ¡Y sácatela! La teórica.